Durante años el mundo escuchó nombres como Popeye, Pinina, La Quica o El Chopo. Eran figuras ruidosas, temidas, envueltas en la violencia que definió al cartel de Medellín. Pero en la historia de Pablo Escobar hubo otro hombre, uno mucho menos mencionado, casi invisible para el gran público y sin embargo decisivo en el capítulo final del Patrón. Álvaro de Jesús Agudelo, conocido como El Limón. El Limón no nació para ser leyenda. No buscó fama, no dejó entrevistas, no presumió de su cercanía al Patrón. Su papel fue otro: ser la sombra silenciosa que se movía a pocos pasos detrás de Escobar durante sus últimos meses de vida. Era un hombre reservado, disciplinado, leal hasta la muerte. Y aunque la historia lo recuerda principalmente por haber muerto junto al capo más poderoso del mundo, su vida revela un retrato íntimo de lo que significaba estar dentro del círculo más reducido de Escobar. Álvaro ingresó al cartel de Medellín como muchos otros, a través de contactos, recomendaciones y la reputación de ser un hombre confiable. No era un sicario destacado, ni un operador financiero, ni un explosivista. Su fortaleza estaba en lo que pocos podían ofrecer en la guerra contra el Estado: discreción absoluta. Escobar, paranoico y perseguido, necesitaba justamente eso. Y así, de forma casi natural, el Limón se convirtió en un hombre indispensable. En los meses previos a la muerte de Escobar, cuando el cartel estaba fracturado, los Pepes dominaban las calles, la policía estrechaba el cerco y los antiguos aliados se volvían enemigos, el Limón fue una de las pocas personas que permanecieron cerca del Patrón. Su misión era simple en palabras, pero mortal en la práctica: mantenerlo con vida. Lo acompañaba en traslados, vigilaba rutas, reconocía barrios y se encargaba de pequeñas tareas que, juntas, hacían posible que Escobar siguiera huyendo. Las crónicas de la época lo describen como un hombre sereno, incluso amable, que evitaba el protagonismo y prefería escuchar antes que hablar. No era común verlo en reuniones de alto nivel. No participaba en decisiones estratégicas. Pero Escobar confiaba en él lo suficiente como para dejarlo entrar en la última etapa de su vida, cuando ya no quedaban muchos a su alrededor. Y esa confianza, dentro del cartel de Medellín, valía más que cualquier arma. En los días posteriores a la fuga de la catedral, cuando Escobar perdió el control que alguna vez tuvo, el Limón se convirtió en uno de sus pilares. Era él quien lo transportaba en taxis robados o vehículos improvisados. Él quien se mezclaba en los barrios para comprar comida. Él quien identificaba casas abandonadas donde el Patrón podía esconderse por unas horas. Y mientras Escobar se consumía en paranoia, aislamiento y desesperación, el Limón permanecía allí, firme, sin quejarse, sin huir, sin buscar una salida propia. Su dedicación fue tal que, según algunos testimonios, Escobar llegó a verlo casi como un confidente silencioso. No un amigo, porque el Patrón ya no confiaba realmente en nadie, pero sí como el último hombre dispuesto a morir por él. Una especie de guardián final. La trágica ironía es que, en los últimos días, el Limón intentó algo que revela mucho sobre su carácter. Trató de convencer a Escobar de que dejara Medellín y buscara refugio en otro país. Sabía que quedarse significaba muerte segura. Sabía que el cerco se estrechaba. Sabía que cada movimiento era vigilado. Pero Escobar no quiso marcharse. Se negó a abandonar la ciudad que consideraba su reino. Y así, el Limón se quedó con él. Porque para él, la lealtad era una ruta sin retorno. Esa lealtad lo llevó, finalmente, al tejado del barrio Los Olivos, donde su historia, y la del Patrón, tendría un final abrupto. Si estás disfrutando este documental y quieres apoyar el canal, te invito a suscribirte para no perderte los próximos episodios. Tras la fuga de la catedral y el derrumbe progresivo del cartel de Medellín, Pablo Escobar se convirtió en un fugitivo sin descanso. La ciudad que alguna vez dominó con poder absoluto se transformó en un territorio plagado de enemigos, delaciones y vigilancias silenciosas. El bloque de búsqueda avanzaba con recursos ilimitados. Los Pepes sembraban terror entre los viejos aliados del Patrón,
y cada día se cerraban más las puertas que antes se abrían con un simple gesto de Escobar. En este escenario caótico, el Limón, uno de los pocos hombres que permanecieron fieles, asumió un papel crucial en la supervivencia del capo. Durante esos meses finales, la vida de Escobar estuvo marcada por el miedo, la incertidumbre y la desconfianza. Ya no podía confiar en las estructuras que había construido durante años. Muchos sicarios desaparecieron o se entregaron. Otros se unieron a sus enemigos. El dinero, aunque aún existente, ya no tenía el mismo poder. Lo que quedaba eran movimientos improvisados, cambios constantes de refugio y un círculo de protección reducido al mínimo. Y dentro de ese círculo, el Limón se convirtió en una pieza indispensable. Su trabajo consistía en realizar tareas aparentemente simples, pero mortales en la práctica. Comprar alimentos sin levantar sospechas, observar rutas antes de cada desplazamiento, conseguir casas seguras, reconocer barrios nuevos y verificar que nadie estuviera vigilando. Cada paso fuera de las sombras implicaba el riesgo de ser identificado por agentes infiltrados o informantes pagados por los pepes. Sin embargo, el Limón mantenía la calma. Era disciplinado, obediente y extremadamente cuidadoso. Sabía que cualquier error podía significar la muerte del patrón. En las noches, Escobar caminaba nervioso por los pasillos estrechos de las viviendas improvisadas, hablando en voz baja con su familia por teléfono, intentando transmitir tranquilidad mientras él mismo se consumía por dentro. Las llamadas, hechas desde líneas rudimentarias, eran un riesgo enorme, pero el aislamiento emocional era tan profundo que el patrón prefería arriesgar la vida antes que cortar el contacto con su esposa e hijos. El Limón escuchaba esas conversaciones desde la distancia, consciente de que cada minuto al teléfono podía delatar su ubicación. El deterioro psicológico de Escobar era evidente. Su paranoia creció hasta niveles que sorprendieron incluso a quienes lo conocieron en su peor época. Revisaba ventanas, desconfiaba de vecinos, cambiaba de escondite en cuestión de horas y daba órdenes contradictorias. El Limón, pese a percibir el colapso emocional del patrón, se mantuvo firme. Nunca levantó la voz, nunca cuestionó las decisiones, nunca intentó escapar de la misión que asumió. Su lealtad no provenía del dinero, que ya era escaso, sino de un sentido profundo de compromiso, casi ritual con la figura de Escobar. En varias ocasiones, el Limón sugirió abandonar Medellín. Le propuso rutas posibles, contactos que aún podían ayudar, incluso opciones para salir del país. Pero Escobar se negó. Para él, Medellín era más que un territorio. Era la cuna de su poder, el escenario de su mito, el único lugar donde creía que aún podía controlar algo. Abandonarla equivalía a aceptar la derrota absoluta. Así que se quedaron. La rutina de fuga era casi mecánica. Despertar en una casa distinta, revisar teléfonos, leer panfletos de los pepes que circulaban por los barrios, salir a comprar comida disfrazado, correr de un lado a otro sin rumbo fijo. Escobar dependía cada vez más de El Limón, quien se movía con cautela por las calles, consciente de que cualquier mirada prolongada podía significar el fin. La ciudad estaba llena de ojos, unos uniformados, otros pagados, otros simplemente atemorizados, y todos parecían apuntar hacia ellos. A pesar del riesgo constante, el Limón jamás abandonó su puesto. No huyó como tantos otros, no negoció con las autoridades. Permaneció allí, sosteniendo sobre los hombros una misión que sabía condenada. Con el paso de los días, Medellín se transformó en un laberinto del que ya no podían escapar. Y aún así, el Limón siguió avanzando, paso a paso, como si cada día fuera una extensión natural de su destino. Si estás disfrutando este relato y quieres apoyar el canal, no olvides suscribirte para más historias reales como esta. El 2 de diciembre de 1993 amaneció como un día cualquiera para la mayoría de Medellín, pero no para Pablo Escobar. Para él era un día cargado de ansiedad, de presagios y de una tensión que crecía a cada minuto. En su pequeño refugio del barrio Los Olivos, el patrón despertó inquieto. Caminando de un lado a otro,
revisando ventanas y hablando en voz baja con el Limón, quien permanecía atento a cada sonido. Ambos sabían que el cerco se estrechaba. Lo que no sabían era que ese sería su último día. Escobar había cometido un error fatal en los días previos. Habló demasiado por teléfono. Las llamadas a su familia, aunque breves, fueron suficientes para que los equipos de rastreo del bloque de búsqueda triangulasen su ubicación. Cada conversación dejaba un eco digital que los agentes seguían con precisión quirúrgica. La tecnología no estaba del lado del patrón, y la desesperación por escuchar la voz de sus hijos terminó sellando su destino. Mientras el bloque de búsqueda afinaba las coordenadas, Los Olivos se convertía lentamente en una trampa invisible. Carros estacionados fuera de lugar, hombres caminando con paso firme, vigilancias discretas que pasaban inadvertidas para los vecinos, pero no para un fugitivo experimentado como el Limón. Él percibía algo extraño en el aire. Había aprendido a identificar la presencia de la policía por pequeños detalles. Un silencio repentino, miradas furtivas, sombras que no coinciden con la rutina del barrio. A pesar de sus sospechas, la rutina se mantuvo. Escobar se asomaba al balcón, revisaba la calle, daba instrucciones rápidas. El Limón miraba todo con ojos de cazador, evaluando rutas de escape, salidas alternativas, techos conectados entre sí. Pero el destino ya estaba decidido. A mediodía, el bloque de búsqueda recibió a confirmación definitiva. La señal provenía exactamente de la casa donde se escondían. A partir de ese momento, todo ocurrió con una rapidez brutal. Las unidades móviles se desplazaron hacia Los Olivos, mientras francotiradores y grupos de asalto tomaban posiciones estratégicas. La operación debía ser rápida, contundente e innegociable. Nadie quería permitir otra fuga del hombre más buscado del mundo. Dentro de la casa, el Limón detectó el primer indicio del desastre. Pasos apresurados en la calle, el sonido seco de radios policiales, murmullos que no pertenecían a vecinos comunes. Corrió hacia Escobar y dijo las palabras que marcaron el final. «Patrón, nos encontraron». Escobar reaccionó de inmediato. Tomó su pistola, revisó la munición y miró hacia el techo. Sabía que no podían huir por la puerta. Sabía que la única opción era intentar escapar por las casas contiguas, saltando de un tejado a otro. Era una posibilidad mínima, casi suicida, pero era lo único que quedaba. Sin perder tiempo, subieron las escaleras estrechas hacia la azotea. Apenas abrieron la trampilla del techo, escucharon el grito que retumbó en todo el barrio. «¡Policía! ¡No se muevan!». El fuego comenzó de inmediato. Balas atravesaron paredes, ladrillos y láminas metálicas. El sonido era ensordecedor. Escobar disparó hacia abajo, tratando de frenar el avance 2 agentes. El Limón, posicionado ligeramente adelante, respondió el fuego con precisión desesperada. No era solo un combate, era una condena ejecutándose en tiempo real. 1 o 2 disparos atingió a el Limón primero. Su cuerpo vibró por el impacto. Cayó de rodillas e intentó seguir disparando, pero el segundo impacto lo derribó por completo sobre las tejas calientes del tejado. Murió sin un grito, sin un gesto dramático. ¿Mataron? Exactamente como vivió, silencioso y leal. Escobar quedó solo. Continuó disparando unos segundos más, pero el operativo era demasiado grande. No había salida, no había aliados, no había milagro. Poco después el patrón fue abatido, cayendo junto a su último hombre fiel. La imagen del tejado de Los Olivos dio la vuelta al mundo. Pero pocos se detuvieron a observar al hombre tendido a apenas unos centímetros de Escobar. Ese hombre era el Limón, el último en seguirlo, el último en morir a su lado. Si esta historia te está atrapando, te invito a suscribirte al canal para no perderte los próximos episodios. Cuando los disparos finalmente cesaron en el techo de Los Olivos, la historia oficial declaró el fin del hombre más buscado del planeta. Las cámaras se enfocaron en el cuerpo de Pablo Escobar, los agentes celebraron el operativo y los periódicos titularon «La caída del patrón». Pero allí,
A escasos centímetros yacía otro cuerpo que casi nadie mencionó. Álvaro de Jesús Agudelo, el Limón, el hombre que murió protegiendo a Escobar hasta el último segundo. Durante décadas su figura quedó relegada a una nota al margen, un detalle en el relato de una persecución monumental. Sin embargo, su papel revela algo profundo sobre el funcionamiento interno del cartel de Medellín y sobre la psicología de los hombres que permanecieron fieles cuando el imperio se vino abajo. El Limón no era un comandante, ni un sicario célebre, ni un líder dentro de la organización. Era, en esencia, un hombre silencioso, disciplinado y leal. Y fue justamente esa lealtad lo que lo convirtió en el último guardián del patrón. Su historia plantea una pregunta incómoda. ¿Por qué alguien permanecería al lado de Escobar cuando todo estaba perdido? En los meses previos, la mayoría de los hombres del cartel habían huido, muerto o traicionado al capo. Incluso miembros cercanos negociaron con el Estado para evitar su propia captura. Pero el Limón, sin grandes recompensas ni promesas de poder, decidió quedarse. Y esa decisión no se explica por ambición, porque ya no había fortuna ni futuro dentro del cartel. Tampoco se explica por supervivencia, porque acompañar a Escobar significaba morir. Se explica por algo mucho más humano y complejo. La lealtad absoluta. Una lealtad que muchos consideran irracional, pero que definió su destino. Los vecinos de Los Olivos recordaron que el Limón se comportaba como un hombre común. Salía a comprar pan, saludaba, intentaba pasar desapercibido. Nunca levantó sospechas. Nunca fue visto con actitud violenta. Era cordial, tranquilo, incluso amable según algunos testimonios, pero detrás de esa fachada cotidiana se escondía la responsabilidad de proteger al fugitivo más peligroso de Colombia. El Limón vivía una doble vida. Por fuera, un vecino más. Por dentro, el último escudo humano de Escobar. Durante años se especuló sobre su verdadero papel. ¿Fue un simple chofer? ¿Un guardaespaldas improvisado? ¿O fue un hombre que entendía que su deber era acompañar al patrón hasta las últimas consecuencias? La verdad probablemente esté en una mezcla de esas posibilidades. El Limón nunca buscó protagonismo. Nunca habló. Nunca dejó testimonio. Su silencio fue su marca, y ese mismo silencio es lo que lo convierte en una figura tan enigmática. Su muerte también revela algo sobre Escobar. El patrón, siempre rodeado de hombres ambiciosos, violentos y oportunistas, terminó sus días acompañado por alguien que no buscaba nada más que cumplir una promesa tácita. Mientras muchos de sus sicarios más temidos lograron escapar, negociar o esconderse, el Limón permaneció a su lado en el momento más peligroso. Ese detalle, pequeño pero profundamente simbólico, marca la diferencia entre quienes servían al cartel por conveniencia y quienes servían desde un sentido distorsionado de deber. Con el paso del tiempo, la imagen de los dos cuerpos en el tejado se convirtió en una de las fotografías más icónicas del narcotráfico. Pero la mirada mundial siempre se posó en Escobar, no en el Limón. Su muerte fue rápida, silenciosa, sin titulares ni homenajes dentro del mundo criminal. Y tal vez, irónicamente, eso era lo que él hubiera preferido. Desaparecer sin ruido, como vivió. Hoy, revisar la historia de El Limón es recordar que los imperios criminales no se sostienen solo por líderes carismáticos o estructuras complejas. También dependen de hombres invisibles que, desde las sombras, hacen posible cada movimiento. Hombres que no reciben gloria, pero cargan con el peso completo de las decisiones de otros. Hombres cuya lealtad, aunque equivocada, fue tan intensa que los llevó hasta la muerte. El Limón no cambió la historia del narcotráfico, no lideró masacres, no diseñó operaciones, no organizó guerras, pero encarnó la tragedia humana de quienes quedaron atrapados en el universo de Escobar, un universo donde la lealtad se convertía en destino, donde la muerte era una sombra constante y donde el final, tarde o temprano, alcanzaba a todos. Su historia, aunque silenciosa, merece ser contada.
porque en ese silencio se esconde la verdad más cruda del cartel de Medellín. Nadie escapó del final, que ayudó a construir, y los últimos en caer fueron aquellos que se negaron a abandonar al patrón, incluso cuando ya no quedaba nada por salvar. Si te gustó este documental y quieres más historias profundas del mundo del narcotráfico, te invito a suscribirte al canal.